Primero de todo, agradeceros vuestra presencia hoy aquí en la presentación de este libro, Entender la Rusia de Putin, de la humillación al restablecimiento, y para ello tenemos nada más y nada menos que a su autor, aquí a mi lado, Rafael Poch, que es posiblemente el periodista español que mejor y más conoce los países del este de Europa, y en concreto Rusia, por el tiempo que pasó allí, no solamente en Rusia, sino también en Alemania, incluso en China, de corresponsal. Rafael Poch, como digo, ha sido 20 años corresponsal del periódico de La Vanguardia. Estuvo en Moscú, en Rusia, precisamente unos años claves para la historia de la Unión Soviética y de este país, entre el 88 y el 2002. Después estuvo del 2002 al 2008 en Pekín, en China, a continuación en Berlín, y acabó sus días como corresponsal de La Vanguardia en París, periódico del que le despidieron hace más o menos un año, poco antes, o más bien poco después de que él mismo estuviera aquí hablándonos precisamente en otra conferencia aquí en Gijón sobre la caída de la Unión Soviética. Rafael tiene varios libros muy interesantes escritos sobre China, sobre la actualidad de China en el 2009. También escribió, coescribió un pequeño ensayo sobre Alemania y sobre su papel en el modelo de fracaso europeo, como el mismo título indica, y después tiene otras dos obras que son quizás unas contribuciones imprescindibles para saber lo que pasó en la Unión Soviética en los momentos de su caída, que son 3 días de agosto, golpe y revolución en la URSS del 91 y la Gran Transición, Rusia 1985-2002. Actualmente Rafael Poch mantiene un blog personal y escribe en el diario digital, en el diario digital contexto.es. Y para hablar del libro nada mejor que él, pero yo sí quería hacer unos pequeños apuntes. Es un ensayo de divulgación, pero entendida la divulgación no en un sentido de banalidad, sino que condensa en este pequeño libro ideas fundamentales, claves fundamentales para comprender la Rusia actual y en concreto la Rusia de Putin, su papel en el mundo y sus debilidades y fortalezas internas. La presentación del libro la hace Pascual Serrano, un ensayista y periodista que muchos de vosotros conoceréis, y que viene muy al caso porque Pascual Serrano tiene artículos y publicaciones precisamente sobre la desinformación, que es uno de los temas que trata este libro, sobre la desinformación de los medios de comunicación hacia la ciudadanía. Y es que el libro, y ya se deja entrever por el título, lo que intenta un poco es desmontar o aclarar ese relato interesado que sobre Rusia hay en Occidente, en los medios de comunicación occidentales y entre el poder de Occidente. Es un libro imprescindible para mirar de otra manera Rusia y ver que todo esto que nos ofrecen nada más que es el reflejo del juego de la estrategia entre un imperio que está en decadencia y otros países emergentes que no sabemos lo que puede pasar con ellos. Este libro, lo dice Pascual Serrano, y yo creo que es muy acertado, es una especie de coda o epílogo o cierre del libro que os comentaba antes de la Gran Transición. Es decir, qué pasa después de la disolución de la Unión Soviética, de ese periodo de caos y de incertidumbre que representa Yeltsin, y qué supone la figura de Putin cuando llega al poder. En el prólogo os ofrece una semblanza de lo que es el libro, de las claves del libro, de cómo Occidente construye este relato, la valoración diferente que hace Occidente entre lo que hace el gobierno de Putin y eso mismo en otros países que se ven bien desde el ámbito occidental, la demonización de aquellos que quieren comprender un poco qué pasa en Rusia, cómo es Rusia y qué papel ocupa. Después, que no se puede entender, y esto es una clave fundamental también del libro, no se puede entender lo que está pasando en Rusia ahora precisamente sin comprender lo que pasó en los años 90, esa miseria y esa humillación que vivió el país, y cómo lo que ocurre es la respuesta de la ciudadanía, de la población a esta situación. ¿Qué significa Putin como figura política en cuanto a lo que os decía, el restablecimiento del orden, de lo que seguramente hablará bastante y mucho mejor Rafael ahora?
Y es que además una de las cosas fundamentales del libro es que Rafael Poch logra desentrañar por qué Rusia, o por qué a Rusia le cuesta tanto convertirse en una democracia, como en el mismo libro se dice, de baja intensidad, que no sé si eso puede ser, es decir, o se es una democracia o no se es, no sé si pueden existir democracias de baja intensidad como las occidentales, pero bueno, ¿cómo no logra acceder ahí? Y más bien se impone un sistema autocrático. El grueso del libro está dividido en tres partes fundamentales, en las que, para explicar el presente, Rafael Poch va hacia el pasado y analiza un poco las raíces de la autocracia en Rusia, las raíces desde el punto de vista histórico, religioso, etcétera, etcétera. Después, una segunda parte del libro que revisaría lo que os contaba antes, que es fundamental para entender ese pasado inmediato, que es fundamental para entender el presente, en el que se revisan las causas de la disolución de la URSS, en el que se concede mucha importancia a las causas internas, a las causas endógenas. Y todo ello nos prepara para la tercera parte del libro, la parte fundamental, entender la Rusia de Putin ahora, en el que se explica, como os decía, con claridad el verdadero papel de Rusia en la actualidad, que le sirve además a Rafael Poch para establecer o para, explicar un poco ese juego de estrategia que os decía yo antes entre las potencias y vislumbrar un poco el futuro no solo de Rusia, sino también de todos nosotros. Y yo lo voy a dejar aquí, tampoco sabía hasta qué punto destripar el libro y nada, doy paso al autor. Gracias, Eva, y gracias al Centro Cultural Gijonés por esta invitación. En realidad no os voy a explicar el libro, sino 6 o 7 elementos, un poco de contexto que a lo mejor nos pueden ayudar a comprender un poco el libro y sus circunstancias, ¿no? El segundo capítulo del libro, pues, que se llama ¿por qué se disolvió la URSS? O algo así, sí. Es precisamente una conferencia que di aquí, en el otro local, en la Casa Jovellanos, hace 1 año y medio, ¿no? O sea que aquella conferencia es un pequeño capítulo. Entonces, lo que quería explicar primero es por qué he dedicado un libro a Rusia cuando hace 10 años que no he pisado ese país, ¿no? Esto es un poco fuerte, ¿no? O sea, es un poco arrogante a lo mejor, ¿no? Y verdaderamente me produce cierta incomodidad, ¿no? Pero lo que me hizo decidir fue un poco la pobreza del informe sobre Rusia que tenemos en las librerías y en los medios de comunicación, el bajo nivel de lo que se publica sobre este país enorme que no se entiende sin situarlo en el marco mundial del que forma parte, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este bajo nivel, ¿no? Pues yo creo que un motivo principal es que el 90% de la producción sobre Rusia y sobre China, trátese de publicística, de academia o de labor de expertos, es muy poco independiente, ¿no? Y de esa fuente normalmente anglosajona, tan poco independiente y tan mediatizada por intereses, ¿no? Pues es de la que beben nuestros editores, nuestros periodistas en España, ¿no? Dentro de ellos, de este mundo, de los que transmiten la información en diversas modalidades, ¿no? Hay un sector que son verdaderos asistentes a sueldo de la OTAN y de sus ONGs, ¿no? Tenemos a personajes que con responsabilidad en lo que se refiere a la narrativa, como se dice ahora, sobre lo que ocurre en Rusia, que han participado en campañas directamente pagadas y orquestadas por los gobiernos atlantistas y expertos que, por ejemplo, pues, han cobrado de George Soros, ¿no?, por confeccionar listas de periodistas prorrusos durante la crisis de Ucrania, ¿no? Me fastidió mucho porque yo no figuraba en esas listas, ¿no? Pero esto ha ocurrido, ¿no? Son cosas sabidas y publicadas y naturalmente en la sombra hay mucho más que esto. Luego está lo más corriente y mayoritario, que es lo que se llama el mainstream, la corriente principal, ¿no?
en la que están las empresas editoriales, mediáticas, organizaciones no gubernamentales, y es la corriente a la que mucha gente de buena fe, sin criterio, se adapta y se deja llevar pues, por conformismo o por comodidad, ¿no? Este es el aspecto que yo llamo de rebaño, ¿no? Y es mucho más común, mucho más frecuente y corriente que el minoritario de estos militantes al servicio de bien a sueldo o bien por libre, ¿no? Y finalmente hay otra tercera categoría en asuntos de Rusia, que es la de quienes focalizan todo a partir de los derechos humanos, ¿no? Un concepto naturalmente entrecomillado, ¿no? Y que forma parte del problema. Porque debidamente focalizada, la política normalmente anglosajona de derechos humanos pues es la que convierte a Cuba en el principal problema de derechos humanos en América Latina, y a Rusia y a China o a cualquier nación adversaria con políticas independientes en los principales transgresores y objetos de condena, ¿no? En estas listas de fechorías muy raramente encontramos a las propias potencias occidentales, precisamente porque son ellas las que definen esa política de derechos humanos, que es en el fondo la genuina perversión del concepto universal, ¿no? Y todo eso pese a que ha sido Occidente, con Estados Unidos en primer lugar, el máximo responsable de los peores crímenes de lo que llevamos de siglo, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 4 millones de muertos por las guerras, cambios de régimen y destrucción de estados y sociedades en el arco que va de Afganistán a Libia desde el año 2001. Esta enormidad es pasada por alto por esta política de derechos humanos que tiene a Rusia y a otros en el objetivo, ¿no? Así que ha sido este contexto el que me ha hecho abordar el tema, pese a la enormidad de no haber pisado Rusia en los últimos 10 años. Eso naturalmente no es una ventaja, es un claro inconveniente, pero me pareció que simplemente situando a Rusia en el mundo de hoy, en las realidades de la actualidad mundial, ya se podían explicar muchas cosas esenciales sobre el comportamiento de ese país. Y respecto a las relaciones internas en la Rusia de Putin hoy, que es una cosa que hay que vivir, digamos, para poderlo describir, no entro mucho en eso, en el libro, pero sí que afirmo de que las bases del régimen ruso que tenemos hoy fueron puestas en los años 90, en la época de Yeltsin. Lo de Putin ha sido un poco un desarrollo de todo aquello que se construyó entonces. Así que yo creo que sí que conozco el origen de todo aquello, porque aquello sí que lo viví. El segundo apunte que quería dar es, y está claramente destinado a este auditorio, es sobre la importancia de Gorbachov, de la figura de Gorbachov, ¿no? Me parece que la animadversión de parte de la izquierda española hacia Gorbachov se explica en el desconocimiento de la situación de lo que era la Unión Soviética realmente existente, no la que nosotros, como víctimas del franquismo, una dictadura que estaba en las antípodas, la representación que teníamos, sino la que realmente existía, y un desconocimiento también de las circunstancias de su crisis terminal, que fue precisamente el motivo de la conferencia que dimos aquí hace un año, ¿no? Porque me pareció que muchos continúan sin entender demasiado qué pasó con todo aquello, y diciendo cosas como que Gorbachov traicionó al socialismo y cosas así, ¿no? Así que vamos a puntualizar unas cuantas cosas sobre esto. En primer lugar, Gorbachov era un socialdemócrata, es decir, un partidario de democratizar el socialismo, ¿no? En Europa occidental, un socialdemócrata puede ser un partidario del capitalismo con tintes sociales, con toques liberales,
Pero no estamos hablando de Occidente, estamos hablando de la URSS, que era una mezcla de socialismo y de dictadura, sin propiedad privada ni poder financiero, sin predominio del mercado sobre la economía y sin el beneficio situado en el centro de todo, ¿no? O sea, Gorbachov era un socialdemócrata en otras coordenadas. Era un humanista, quería eliminar la dictadura de aquella síntesis, ¿no? Y claro, cualquiera entiende que eso no tiene nada que ver con el SPD alemán o el PSOE. El punto de partida era otro, así que el propósito de socialdemócrata, digamos, de Gorbachov, yo creo que merece todos los elogios, incluso si no se es socialdemócrata, ¿no? Segundo, su gobierno concluyó en fracaso, es verdad. Acabó solo a medias con los aspectos dictatoriales, ¿no? Es verdad que el periodo de Gorbachov fue probablemente el periodo más libre de la historia rusa, si exceptuamos los meses o el año y medio o 2 años que siguieron a la Revolución de Octubre, o a la Revolución de Febrero incluso, ¿no? Uno de los periodos más libres de la historia rusa, y acabó a medias, digo, con esos aspectos de dictadura, pero acabó con el socialismo realmente, ¿no? Eso es así, pero eso fue contra su voluntad y pese a su lucha y sus equilibrios hasta el último momento, ¿no? Su libertad explosionó y desordenó el país, liberó los apetitos de su degenerada casta dirigente y no logró aliados ni entre los sectores populares ni en la inteligencia, ambos mucho más cómodos con un líder déspota y provinciano como Boris Yeltsin, que este sí abrió las puertas del supermercado nacional de par en par para que sus administradores, los administradores del Estado, pues lo saquearan y se convirtieran en propietarios, ¿no? Recordemos cómo Gorbachov se la jugó y cómo fue víctima de 2 golpes de Estado, el primero en agosto del 91 a cargo de los sectores más reticentes y conservadores del establishment soviético, y el segundo en diciembre del 91 a cargo de los dirigentes de las 3 repúblicas europeas deseosos de acabar con los impedimentos a la privatización y con los símbolos socialistas del régimen que de alguna forma la obstaculizaban, ¿no? Tercer elemento, es verdad que fue Gorbachov ingenuo y optimista respecto a su confianza en los líderes occidentales en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Ese es su talón de Aquiles, ¿no? Subestimar el hecho de que los regímenes occidentales son democracias de puertas adentro, muchas de ellas de baja intensidad, pero que son absolutas dictaduras en su comportamiento internacional, ¿no? Así que, reconociendo ese defecto optimista, debo puntualizar de nuevo en favor del personaje que sin ese optimismo habría sido imposible plantearse la reforma democratizante de la Unión Soviética y asuntos como el desarme universal. En cualquier caso, solo con realismo, pragmatismo, no se habría podido abordar aquello, ni habría habido cambio alguno. Por otro lado, la propia disolución de la URSS, a la que Gorbachov se opuso, así como los espectáculos bananeros que le siguieron, determinaron también muchos de aquellos incumplimientos por parte de Occidente. Porque Occidente respetaba a Gorbachov, pero le perdió todo el respeto a la Rusia postsoviética, con aquellos espectáculos de los años 90. Y finalmente vayamos al cuarto punto sobre Gorbachov, y es que este personaje es excepcional en el contexto de la historia secular rusa, precisamente porque transfirió poder de autócrata a cámaras representativas electas, lo que va contra toda la tradición del poder moscovita que describo en el primer capítulo de este libro, y eso se llama democratizar, sencillamente. ¿Salió mal? Sí. Pero ¿acaso no infunde respeto? ¿Acaso no merece la pena intentarlo de nuevo? No merecería la pena intentarlo de nuevo. ¿Desmerece eso su lugar en la historia? Mi respuesta a estas 3 preguntas es inequívoca. Yo
defiendo a este personaje. Tercer elemento, sobre el papel de Putin. Putin fue el encargado de restablecer a Rusia tras la humillación de los años 90. En el libro se habla un poco de lo que quiere decir esto de la humillación de los años 90. En 4 palabras, pues hablaremos de un hundimiento general, un hundimiento de las economías domésticas, un hundimiento de los ingresos, de las rentas, de los estatus, donde ser un profesor de universidad, de la universidad más prestigiosa de la Unión Soviética, de un día para otro se convirtió en ser casi un precario, ¿no? Un precario cuyo sueldo no alcanzaba para nada, donde el orgullo y el prestigio de gran potencia pues fue devaluado hasta niveles grotescos, ¿no? Con una política exterior que hacía prácticamente de señora de los recados del hegemonismo occidental, ¿no? Y una crisis económica generalizada de la que no nos podemos ni imaginar sus dimensiones, ¿no? O sea, lo que hemos padecido aquí es absolutamente anecdótico, ¿no? Estamos hablando de cosas tan enormes como una caída de 10 años de la esperanza media de vida masculina, cosas así, ¿no? O sea, en el libro se habla ya un poco con detalle de este tipo de cuestiones. Así que Putin fue el encargado de restablecer el Estado ruso después de una década de excesos en el que lo prioritario era crear las condiciones para el saqueo del patrimonio nacional, lo que se llamaba la privatización, ¿no? La élite rusa, pues esa era su prioridad, ¿no? Reconvertirse como de clase administrativa a clase propietaria, homologable con las clases burguesas internacionales, digamos, ¿no? Y a eso se sacrificó todo, incluido el papel del Estado y, por supuesto, el papel internacional. Lo que pasó es que una vez se llenaron los bolsillos, pues la cuestión del Estado se volvió a plantear, ¿no? O sea, una vez realizada la operación, se plantearon, bueno, ¿qué hacemos con el país, ¿no? Ahora que ya nos hemos forrado, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de una minoría, pero era la minoría dirigente. Y en esa necesidad de restablecer, apareció el señor Putin, que era una persona que no cuestionaba la turbia privatización era el momento de compatibilizar un poco aquella operación de saqueo con el restablecimiento del Estado ruso, ¿no? La hoja de ruta del régimen político de Putin no la confeccionó él, como he dicho antes, sino Yeltsin, en octubre del 93. Recordemos que es entonces cuando, con un golpe de Estado, Yeltsin disuelve todas las vías de pluralismo que Gorbachev había puesto en marcha en el país, ¿no? Disuelve a cañonazos el primer parlamento plenamente electo de la historia rusa. Golpe que es aplaudido en Occidente, repasen las hemerotecas y se asombrarán de lo que se dijo de todo aquello, y se convirtió pues el Parlamento en una cámara prácticamente consultiva, privada de todo poder, todos los poderes supeditados al poder del presidente, ¿no? Cuya función y posición pues recordaba mucho a lo que ha sido siempre la función del autócrata ruso tradicional, ¿no? Las características de este régimen pues son lo que yo llamo una democracia de imitación, que contiene un tipo de gobierno tradicional ruso de tipo autocrático, con parlamento de bolsillo, con partidos políticos creados desde el poder, con nombramiento de sucesores, sin rotación ni alternancia en el poder,
con medios de comunicación controlados, con oposición vigilada y, en casos extremos, si se considera peligrosa, pues también castigada y eventualmente eliminada, ¿no? Se podría decir que muchas de estas cosas también las tenemos aquí, ¿no? Todo el mundo conoce a Anna Politkovskaya, que es una periodista que fue asesinada en Moscú, no se sabe muy bien por quién, parece que había una trama chechena por ahí, en fin, pero que puede ser que hubieran comunicaciones secretas o subterráneas con el poder ruso en este asesinato, pero nadie conoce a Michael Hastings, que es un periodista americano que murió, creo que fue en el 2013, en un turbio accidente que cuando estaba investigando asuntos muy jugosos de la cocina interna de Estados Unidos. En fin, es un problema de focalización. Tenemos en nuestro mundo occidental cosas también de este tipo, ¿no? Pero bueno, en Rusia siempre es más bestia. Las relaciones, siempre todo es más bestia. Es un país más salvaje, si digamos, en este tipo de cosas, ¿no? Y en este contexto duro, pues el gobierno de Putin ha restablecido al mismo tiempo cierto orden y estabilidad. El otro día me explicaban que Moscú como ciudad ha ganado tanto, ¿no? Era una ciudad muy dura, muy poco diseñada para el hombre. Era esas grandes avenidas de 8 carriles, antes lo explicábamos, con un semáforo a 2 kilómetros a la izquierda y otro a 4 kilómetros a la derecha para cruzar aquella avenida siempre, ¿no? Coches, o sea, una cosa realmente muy poco pensada para la escala humana. Eso parece que lo han mejorado mucho. Hubo unos problemas de tráfico en lo que ha sido el inicio del siglo, ¿no? Del 2000 al 2005 era una ciudad infernal. Parece que esto se ha arreglado. Se ha puesto cierto orden. Yo recuerdo estando en China, conocí a diplomáticos rusos que por primera vez en 15 años volvían a tener unas condiciones laborales más o menos soportables, ¿no? Hasta entonces se les habían devaluado tanto los sueldos y tal, que había que estar medio loco para dedicarse a la diplomacia, porque en cualquier empresa privada se ganaba 10 veces más que en la carrera diplomática. Bueno, pues esto empezó a cambiar poco a poco. Hubo cierto restablecimiento, era la época del petróleo, precios altos, se repartió un poco, se subieron pensiones, se mejoró un poco el salario de los médicos y de los profesores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por primera vez en más de 10 años los rusos vieron que su nivel de vida no bajaba ya. Entonces, claro, esto dio una gran popularidad, como es natural, ¿no? Y obvio, al político que lo dirigió, ¿no? Además de esta recuperación económica, que luego ha tenido bajadas y esto, lo que podemos decir es que, bueno, ha cesado la degradación y humillación de los años 90 y que en ese restablecimiento pues se incluye el restablecimiento de un papel autónomo en el mundo, ¿no? Y con esto entramos en el cuarto punto, sobre el restablecimiento de ese papel en la esfera internacional. Ahora nadie se acuerda, pero en el inicio del mandato de Putin hubo varios intentos frustrados por parte de Rusia de situarse como colaborador digno de Occidente, ¿no? En el 11S neoyorquino, Putin fue el primer dirigente extranjero que telefoneó a Bush para ofrecerle su colaboración. Luego, recordemos que aquel otoño mismo empezó la guerra de Afganistán, la guerra occidental en Afganistán, y que Putin puso todas las facilidades para eso. Yo estaba ahí precisamente en el norte y presencié cómo toda la inteligencia rusa, la inteligencia del espionaje y todo, se puso al servicio de las fuerzas invasoras occidentales. Los rusos tenían muy buenas relaciones con lo que se llamaba la Alianza del Norte, con el comandante Massoud y todo esto. Todo esto se puso al servicio de Washington, ¿no? En Asia Central pues se dieron todas las facilidades para que los americanos abrieran e instalaran sus bases militares allá.
Rusia y Putin en concreto estaba hecho a la idea de en el Transcaucasia llegar a algún tipo de condominio con Estados Unidos, una cooperación, o sea, a cambio de que tuvieran en cuenta sus intereses. Pero todo esto no funcionó. No funcionó porque cuanto más cedió Rusia, más la ignoraron, ¿no? Y llegó un momento en el que Putin, que no era en absoluto un personaje antioccidental, él era un hombre de la generación, o sea, que maduró en la época de Brezhnev, ya sin ninguna ilusión en el sistema soviético, que había vivido en Alemania y probablemente admiraba a Alemania occidental más que a la oriental, por supuesto. No era un antioccidental en absoluto, pero la experiencia de todos esos años intentando ser colaborador digno y siendo rechazado y ninguneado le fue empujando poco a poco hacia, llega un momento en que hay que defender los intereses de tu país, ¿no? Y yo creo que a él le habría gustado mucho más un papel de respetado ayudante de Occidente, con las especificidades que se derivan de la posición geográfica y del tamaño de Rusia, un país que tiene frontera con China, que es un país europeo pero que al mismo tiempo se baña en el Océano Pacífico, o sea, que por tanto tiene una política exterior diferente de la de Europa occidental, ¿no? O sea, necesariamente diferente, ¿no? Pero todo esto no pudo ser, fundamentalmente, porque, como he dicho, las potencias europeas le habían cogido el gusto a la Rusia desmadrada de puertas adentro e inactiva de puertas afuera de la época de Yeltsin, sin comprender muy bien que todo aquello era necesariamente transitorio y excepcional. Rusia era un gran país, con una tradición secular, imperial, y no iba a ser eternamente una república bananera, ¿no? Así que cuando Putin, a falta de esta colaboración digna, exigió respeto, que tuvieran en cuenta sus intereses, empezaron los problemas. Empezaron los problemas para su régimen porque Occidente no está dispuesto a reconocer ese aspecto del restablecimiento que Putin personifica. Así que las denuncias reales por derechos humanos son pretexto. Y en esta paradoja no hemos cambiado mucho respecto a lo habitual con la URSS, ¿no? Cuando se hacían grandes escándalos de los disidentes encerrados en los campos de Mordovia, cuyas condiciones pues eran duras, pero no tenían nada que ver con lo que pasaba, con las que sufrían los disidentes de América Central, ¿no? Que eran arrojados desde helicópteros al mar o desaparecidos a razón de decenas de miles en Argentina o en América Central, donde hubo una matanza extraordinaria en la misma época, ¿no? En la periferia del mundo del Este, acordaros de aquel sacerdote Popiuszko, polaco, ¿no? Que murió a manos de un incontrolado de la policía. Eso fue, yo recuerdo, fue portada en el Spiegel, ¿no? El principal semanario alemán, muchas veces, ¿no? Y en esa misma época se cargaron a Monseñor Romero y a una docena de sacerdotes y de monjas, entre ellos algunos americanos, en América Central, y ahí no pasó nada. Y ahí era el Estado el que lo hacía, no era un incontrolado, no, era el Estado, y además con el apoyo de Estados Unidos detrás, ¿no? O sea que en esta paradoja de denuncias al mismo tiempo reales, cínicas e hipócritas, sin la menor conexión con los derechos humanos, yo creo que seguimos un poco en lo mismo, ¿no? Que teníamos cuando la Unión Soviética. El siguiente punto es esto del expansionismo y de la amenaza militar rusa. Yo creo que, sinceramente, son mitos, porque en la mejor administración de su declive, después de haber perdido la mitad de la población y la mitad del PIB soviético, Rusia no volverá a ser una Unión Soviética. El gasto militar de la OTAN es de 954.000 millones, el de Rusia de 66.000 millones, es decir, 14 veces menos. Sin embargo, es la OTAN la que clama sobre la amenaza rusa. Estas son las paradojas de este mundo en el que vivimos. Antes, hablando con
con alguien me dijo, es que todo lo que se publica sobre geopolítica es mentira. Y sí, es verdad que es mentira, porque son cuentos de estas dimensiones, ¿no? O sea, los focos de tensión, la geografía de los focos de tensión, ya es que lo explica todo, ¿no? O sea, ¿dónde se están focalizando? ¿Está poniendo Rusia bases en México o en Canadá? ¿Estamos teniendo maniobras del ejército ruso en el Golfo de México? No, lo que está pasando es en el Báltico, en Ucrania, en el Mar Negro, ¿no? En el Mar de China Meridional, eso ya lo dice casi todo, ¿no? Pero no, es la amenaza rusa y el expansionismo ruso. Es absurda la concepción del expansionismo ruso, porque sí, es verdad, Rusia tiene una tradición imperial, ha sido un país imperial, pero es un país tan enorme, con tantos recursos, que no necesita mayores territorios. Lo que necesita es que se respeten simplemente sus intereses, ¿no? O sea, no sé si a Estados Unidos le haría mucha ilusión que Canadá se convirtiera en un país alineado con los enemigos de Estados Unidos, un país pro-chino, digamos, para entendernos, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre con Ucrania, ¿no? En el caso de Rusia. Así que, frente a lo que afirma la propaganda occidental, yo creo que el peligro ruso solo existe en una hipótesis, que es la de un ataque a Rusia. Eso realmente sí sería peligroso, porque Rusia tiene un arsenal considerable, tiene nuevas armas muy eficaces, parece ser, y últimamente pues tenemos toda una serie de fricciones militares en zonas de contacto bastante inquietantes, ¿no? En el Mar Negro, en el Mar Báltico, en fin, en Ucrania mismo, en Siria, en fin. Dicho esto, otra pregunta muy común es: Crimea, el conflicto de Ucrania y Siria, ¿acaso no tiene Rusia responsabilidades en estropicios internacionales? Pues empecemos por Siria, ¿no? No voy a discutir la condición criminal de Bashar el-Assad, pero el asunto es que ese no es el único título de este señor, ¿no? Yo creo que el título más significativo para comprender la situación en Siria es otro. Bashar es el gobernante de un régimen independiente de Occidente en Oriente Medio, concretamente el último del mundo árabe. Irán no es mundo árabe, es otra cosa, ¿eh? Entonces se le señala como criminal y dictador precisamente por eso, porque es el último y había que repetir la operación que vimos ya en otros países de la región, ¿no? No se trata de sus fechorías, que serían perfectamente perdonables cuando, si las cometieran, pues otros criminales o dictadores de la región correctamente alineados. Su problema es precisamente que no está correctamente alineado. Entonces, Rusia, pues sí, comete fechorías en Ucrania, comete fechorías en Siria, y la principal que ha cometido en Siria ha sido ayudar a un régimen hostil a la benevolente acción occidental, cuya política de cambio de régimen en la región ha provocado 4 millones de muertos, como decía antes, ¿no? Y en el caso de Siria, pues Rusia ha impedido ese cambio de régimen, que debía ser sustituido por algo peor que Bashar, ¿no? Lo mismo que ocurrió en Libia, que ocurrió en Irak, y eso verdaderamente es una fechoría, ¿no? Y en el caso de Ucrania, pues lo que se presenta como agresión expansionista, yo creo que ha sido inequívocamente más bien una reacción paliativa defensiva ante una derrota, ¿no? Me explico. Rusia ha recuperado Crimea y ha violado la integridad territorial de Ucrania, sí, pero la situación tiene ciertas consideraciones, ¿no? La primera es que lo ha hecho con el beneplácito del 80% de la población de Crimea. La segunda es que Crimea no está en Asia Oriental ni en Oriente Medio, sino que forma parte de la Rusia histórica desde el siglo XVIII. Y tercero, que esa anexión-violación ha tenido lugar después
de que en Ucrania se escenificara una operación de cambio de régimen occidental con el apoyo de la mitad de la población, cuyo resultado ha sido que Rusia ha perdido Ucrania, donde viven más de 8 millones de rusos, la diáspora rusa más importante en el mundo, y con el cambio de régimen en Kiev, que fue mucho más contra Rusia que contra la corrupción, como demuestra el hecho de que el actual régimen es igual de corrupto que el anterior, su única diferencia es su alineamiento euroatlántico, ¿no? Pues esa población rusa, con ese cambio de régimen, habría salido perdiendo, lo que explica la reacción que se produjo en el este del país, que no fue una acción teledirigida por Moscú. Yo creo que hubo mucho de genuino y de espontáneo, pero que evidentemente pues, Rusia apoyó militarmente a estas repúblicas proclamadas del este de Ucrania, ¿no? Y estamos en esa situación. Y una última consideración sobre el tema este de Ucrania, que es esta secuencia. Gorbachov perdió el bloque del este en nombre de la libertad y la democratización, ¿verdad? Y Yeltsin disolvió la URSS para echar a Gorbachov en nombre del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué habría pasado si después de eso Putin, que gobierna sobre el nacionalismo ruso y sobre la imagen de potencia recuperada, lo que muchas veces se denomina el machismo exterior, qué hubiera pasado si hubiera perdido sin más Ucrania? ¿Qué habrían pensado los rusos? Ganar Crimea a cambio de Ucrania ha sido una pérdida, sin duda, pero con ella Putin ha salvado la cara y después de estas consideraciones podemos discutir sobre los nuevos y peligrosos focos de tensión creados por Putin, ¿no? Y llegar a diferentes conclusiones. Pero hay que ir con mucho cuidado, porque por el mero hecho de hacerlo ya caeremos en la sospecha de no participar de la demonización, lo que nos expone inmediatamente a ser acusados de cómplices de una forma parecida al antisemitismo, ¿no? Que se arroja sobre la cara de quienes defienden la causa palestina o simplemente denuncian las fechorías de Israel, ¿no? Aquí entramos en este concepto que han acuñado los alemanes, que es, se llama el que comprende a Putin, el Putin-Versteher, ¿no? El que comprende a Putin. Es un cliché que se utiliza para obviar cualquier discusión sobre la realidad rusa, sobre los intereses rusos, sobre la visión rusa de los problemas, cuando se dice, bueno, sí, es que han invadido Crimea, pero, y se apuntan algunas de las razones que he mencionado. Entonces, uno es señalado inmediatamente como Putin-Versteher, ¿no? Como alguien que comprende a Putin, y, claro, en un marco de demonización esto ya te convierte en una especie de apestado, ¿no? Ya no te invitan a las tertulias de las televisiones y todo esto, ¿no? Y te ponen en las listas de periodistas prorrusos, ¿no? Cosa que todavía no he conseguido. Hablemos ahora de quizá de lo más... esto yo creo que es fácil de comprender, ¿no? Si uno está un poco al quite de lo que pasa en el mundo y sabe leer los periódicos, conoce qué circunstancias dominan el informe, etcétera, etcétera. Pero hablemos un poco de los graves problemas y contradicciones internas de Rusia. Este sería el último elemento. La primera es que el nacionalismo está, lógicamente, muy vivo en Rusia. Yo he tenido contactos con muchos jóvenes rusos, en China, ahí donde me he movido, incluso aquí, y más allá de si son partidarios o no de Putin, son partidarios de su país. Y tienen clarísimo que su país tiene intereses, tiene clarísimo que su país es maltratado informativamente en Occidente de una forma absolutamente grosera, y en esto sintonizan con su gobierno, ¿no? Pero en la sociedad rusa hay que decir que no está en aquella disposición al sacrificio y de sumisión personal en el altar de los intereses del Estado
que funcionó de una forma tan clara en la época soviética. Por lo menos en la época soviética hasta los años 70, así, ¿no? Aquel pueblo ruso que venció al fascismo, ¿no? Si leen algún libro sobre lo que fue la defensa de Stalingrado, por ejemplo, ahora se ha publicado, el año pasado, así, se ha publicado un libro extraordinario, el primero realmente, de un profesor alemán, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es fácil de encontrar, un profesor alemán que enseña en Estados Unidos y que ha tenido acceso a documentos sobre la defensa de Stalingrado. Se da cuenta del el enorme heroísmo y de la epopeya de todo aquel pueblo en aquella guerra, ¿no? Era una época, y lo mismo podemos decir de la reconstrucción del país después de la guerra, incluso de los años 50 y 60, los entusiasmos que Khrushchev supo volver a imprimir al país después de los duros años del estalinismo y tal. Era una época en la que el ruso destacaba por esa disposición al sacrificio y sumisión ante el altar de los intereses del Estado, ¿no? Entonces yo creo que eso ya no funciona, y esta es una afirmación que tiene un respaldo sociológico. Hay encuestas y uno puede ver cómo evoluciona la opinión de la ciudadanía rusa a este respecto, cada vez más parecida a lo que es la norma nuestra, ¿no? Digamos, que no tenemos demasiadas ganas de morir por la patria y este tipo de cosas, ¿no? Preferimos vivir la vida y entonces yo creo que los desafíos exteriores del gobierno ruso actual son arriesgados en clave interna, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la base de la ideología, del cemento que unifica y que justifica y explica la acción del gobierno ruso es el nacionalismo, ya no estamos en un gobierno de tipo comunista o comunistoide, como podríamos decir, pues cualquier humillación exterior podría ser fatal. Es decir, si alguno de estos desafíos, pensemos en la aventura de Crimea, que fue impecable desde el punto de vista militar, ¿no? o en lo de Siria, que ha sido muy arriesgado porque ha habido algunos aviones rusos derribados por errores, ha habido probablemente algunos soldados rusos muertos que no nos hemos enterado de eso, pero ha habido ataques con misiles a zonas donde habían militares rusos, ¿no? De misiles occidentales, ¿no? Zonas de contacto y tal. Si algún tipo de este episodio pudiera degenerar en una humillación exterior, eso podría ser fatal para un régimen que gobierna en nombre del nacionalismo. Y aquí se me ocurre esta analogía del año 1905 con la guerra ruso-japonesa, una derrota que desmoronó por completo al zarismo en 4 días, ¿no? No sé si tienen en mente esta guerra, cuando los japoneses, la expansión japonesa en Asia chocó con el imperio ruso, que tenía bases en lo que es actualmente la provincia de China de Liaoning, en Port Arthur, que se llamaba. Hubo un enfrentamiento militar y bueno, el zar envió la flota del mar Báltico, la envió al Pacífico. La flota del mar Báltico la envió en una navegación oceánica por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Una cosa increíble, con la idea de zurrar a los japoneses. Nicolás II, el zar, prometía una victoria sobre los macacos, ¿no? Los llamaba así a esos asiáticos, y una conquista del Mikado, del imperio japonés, fácil. Lo que ocurrió fue que llegó la flota del Báltico allá y los japoneses la hundieron un poco como los americanos hundieron la nuestra en Cuba, ¿no? Sus barcos eran mejores, tenían mayor longitud de tiro y aquello acabó como el río La Aurora. El prestigio del zarismo se hundió de un día para otro. Por eso yo creo que existen en el escenario, en el gobierno de Putin, estos riesgos de escenario en 1905. El segundo aspecto de estos problemas y contradicciones internas en la Rusia de hoy es que el actual sistema ruso es un capitalismo burocrático basado en el acuerdo
entre la burocracia de Estado, entre los administradores y el capital privado. Y los términos de este acuerdo los términos son: tú no te metes en la política y sirves al Estado, y este permite que te forres, ¿no? O sea, hasta ahora ese acuerdo ha sido más o menos estable. Se mandó al extranjero a dos magnates, Berezovsky y Gusinsky, exacto, y a un tercero se le encarceló. Jodorkovsky se le encarceló, un hombre que era de otra manera mucho más inteligente, que era muy consciente de este acuerdo. Yo le entrevisté en el año 2000 o algo así, y su mensaje era: yo no voy a ser tan bruto como Berezovsky y Gusinsky, tengo muy claro que hay que ser fiel al Estado si se quiere prosperar aquí y hacer negocios y tener una vida estable, ¿no? Pues llegó un momento en que este hombre pensó que podía ser presidente de Rusia con ayuda de los americanos, tenía una gran compañía petrolera, en fin. Esto degeneró y acabó encarcelado y ahora está exiliado. Pero salvo estos tres ejemplos, estos tres casos, el pacto este de tú no te metes en política y sirves al Estado y nosotros permitimos que te forres, pues ha funcionado, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Pues ahora ocurre que intervienen las sanciones occidentales, ¿no? Y estas sanciones occidentales pueden agudizar contradicciones en el seno de la élite rusa, ¿no? Rusia ya estuvo sometido a sanciones cuando era URSS, durante prácticamente todo el siglo XX ha estado sometida a sanciones. Pero ahora es mucho más vulnerable, porque entonces era un mundo en sí mismo, era un mundo autónomo, ¿no? Ahora su economía está plenamente inserta en la globalización, ¿verdad? El negocio privado de estos magnates, o de un gran sector de estos magnates, se ve perjudicado por estas sanciones. Así que son imaginables tensiones y rupturas en lo que hasta ahora había sido un acuerdo estable. Esa es una hipótesis. Otra es, bueno, y quiero poner un poco en relación esta hipótesis con la otra, ¿no? Con la de una población que, siendo nacionalista y patriota, no está dispuesta a sacrificarse en el altar del Estado más allá de determinado límite razonable, ¿no? Y otro aspecto de estas contradicciones, quizá esencial, es que el capitalismo burocrático no es un sistema demasiado eficaz en términos de desarrollo. Es verdad que Rusia ha mejorado notablemente en muchas cosas, pero también es verdad que, bueno, tiene enormes lagunas, tiene enormes desigualdades, y que su régimen político autocrático no es muy funcional para una sociedad moderna que, pese a toda su desconfianza, sus recelos y lo que se quiera añadir, una sociedad que se mira en el espejo europeo como nos podíamos mirar nosotros en los años 70, ¿no? Europa era, bueno, una vía para un progreso social y político, era un ir a más, ¿no? El retraso de Rusia, del que su régimen político forma parte, es un riesgo seguramente más significativo que las reales amenazas militares existentes contra ella, ¿no? ¿Por qué es un riesgo? ¿Por qué el régimen político forma parte de este retraso? Pues muy sencillamente porque una autocracia en el siglo XXI es algo que chirría, por lo menos en una sociedad educada como es la sociedad rusa, que tiene un nivel, pues, de formación comparable a los niveles, a los más altos de los países con un mayor nivel de Europa occidental, ¿no? Y esto Putin reconoce, y lo dijo en su último discurso sobre el Estado de la Nación en marzo, que la principal amenaza y nuestro peor enemigo es el hecho de que nos estamos quedando atrás, ¿no? No creo que Putin en esta frase, en este concepto de nuestro retraso, incluya a su régimen político, pero en todo caso forma parte esto de los datos. Y vamos a dejarlo aquí,
sin entrar en otro aspecto que sería un poco lo del el lugar de esta Rusia como en el mundo este multipolar, que está en formación, tema al que el libro dedica bastantes páginas, ¿no? Pero quizá en el debate que podamos tener pues se podría hablar de eso. Pues muchas gracias. Bueno, yo no sé si por romper un poco el hielo, sí que hablando de la situación interna de Rusia, lo que explicabas ahora al final, los problemas de desarrollo que pueden suponer una inestabilidad social y una inestabilidad del régimen. ¿Crees que se repite, antes hablaste del gasto militar de la OTAN comparado con Rusia, ¿crees que se repite un poco la situación de la Guerra Fría, en la que la inversión militar dificulta o pone alguna traba en el desarrollo de otros aspectos económicos, o no tiene nada que ver con ello y es más bien un tema de reparto de beneficios y política económica interna y la acumulación del capital? No, sin duda la modernización militar que ha llevado a cabo Putin exige pues unas dotaciones presupuestarias determinadas, ¿no? Pero desde luego no tiene nada que ver esto con la situación que había cuando la Unión Soviética. Entonces los recursos dedicados a la acción exterior eran enormes, eran ingentes, y se restaban claramente a la economía digamos, popular, ¿no? Algunas estimaciones, yo creo que son exageradas, llegan a decir que casi la mitad del PIB de la Unión Soviética se dedicaba a ayuda exterior y asuntos militares, ¿no? Ayuda exterior medida no solo en cooperación y ayuda y tal, sino por ejemplo en subvención, en petróleo, ¿no? en entrega de materias primas a precio de ganga, ¿no? En mantenimiento de fidelidades y vasallajes en el mundo. Esto no lo tiene la Rusia de hoy, ¿no? Es una carga que se ha sacado, ¿no? Pero bueno, es evidente que modernizar la flota y modernizar la aviación, que los aviadores pues puedan entrenarse, que puedan practicar y que no sea como en los años 90 cuando no había combustible, ¿no? Cuando se dejó morir toda la industria aeronáutica, ¿no? Rusia era un país que producía en los años 60 probablemente los mejores aviones de línea, ¿no? Los Tupolev 154 eran maravillosos. Yo los he cogido hasta anteayer, o sea, han funcionado, eran aviones sensacionales, ¿no? Todo esto se dejó morir. Resucitar todo esto cuesta dinero, pero también pues tiene su racionalidad, ¿no? Bueno, en dos palabras, yo creo que no es comparable con la situación que había en la URSS, ¿no? Pero que sí que hay un desvío de recursos hacia eso, obvio, ¿no? Pero es un desvío yo creo que necesario, ¿no? Porque si no se los comerían, ¿no? Si no fueran una potencia militar, pues en este mundo no respeta a los débiles, ¿no? Yo por unas circunstancias personales mantengo unas relaciones con una serie de familia que viven en la ciudad de Tula. La última vez que estuve allí fue en el mes de marzo y bueno, es una familia, digamos, la persona mayor es una señora que sigue trabajando, ella trabaja en una fábrica de misiles en Tula y el hijo trabaja en un hospital de la ciudad como conductor de los médicos. Y bueno, viven en una vivienda social de bastante peor calidad de la que nosotros conocemos aquí como viviendas sociales. Y bueno, pues estuve allí, tuvimos varios encuentros y conversaciones y la conclusión que yo llegué fue una visión Rusia, la sociedad rusa, por lo menos la europea, porque yo de la parte asiática no sé absolutamente nada, experiencias personales, nada.
La Rusia europea es una sociedad desarticulada socialmente. Es decir, opiniones de la abuela. Indudablemente en la época soviética vivíamos mucho mejor. Y empezaba la conversación y te daba los datos de por qué materialmente, por esto, vivíamos mucho mejor. Sin embargo, con todo lo que ha sucedido, con Putin cobramos todos los meses. Porque en la época de Yeltsin llegó a una situación de una auténtica catástrofe, donde además de no haber nada, no cobrábamos. Trabajábamos, no cobrábamos, y fue una catástrofe terrible. Bueno, allí había una niña que es la hija de la nieta de esta señora, y entonces empezamos a hablar de cómo era el colegio, muy malo, la enseñanza era horrible, la enseñanza popular, para las clases populares. La comida que le dan en el colegio es auténtica basura. La conversación nos llevó a decir, bueno, cuando en Occidente, en España, nos ocurren estas cosas, los padres inmediatamente nos reunimos a través de los padres del colegio, las asociaciones o los trabajadores reivindican mejoras salariales a través de organizaciones sindicales. Bueno, nombrar aquello y preguntarle yo que por qué no hacían eso, bueno, la respuesta fue que aquello era imposible, que en Rusia eso. Y yo les dije que me daba la impresión de que en Rusia siempre habían sido muy pesimistas. Y muy pesimistas, que vivían en un pesimismo grande, que por qué no se... Y entonces me contestaron de una manera muy clara: no lo hacemos porque tenemos miedo. Si nos reunimos los padres, si empezamos a protestar en las empresas, actúa la policía. Es decir, Rusia está desarticulada socialmente. Y quizá eso sea lo que se llama la autocracia, ¿no? Saben de la corrupción, pero sí, existe la corrupción, pero ahora cobramos todos los meses. Comemos. Y cuando le planteas la vía de pues, lo que es la reivindicación social, tienen miedo. Y luego la respuesta de la abuela es que, bueno, en la época soviética se vivió mejor. Esa es lo que yo capté de mi visita, que estuve allí unos días conviviendo con una familia rusa y que, vamos, nos escribimos cada poco, ayer mismo, porque había una pregunta aquí y otra... Ella trabaja en Tula, es una ciudad de industrias militares, y nos fuimos a ver la fábrica. Ya trabaja en los misiles que están llevando a Siria. Ella, su trabajo consiste en pintarlos. Yo les pregunté, pero bueno, tan fácil como me habéis enseñado la fábrica y tal, aquí pueden llegar también espías americanos. Y no, nosotros te hemos enseñado la fábrica por fuera, yo los pinto, pero pasas a otras salas donde trabajan los ingenieros y ahí es realmente secreto. A ver, en este momento hay 3 preguntas. Empieza tú, Alonso, y luego hay otras 2 atrás. Alonso, cuando tú. Bueno, yo tengo una idea para entender la opción estratégica que está tomando Rusia ahora en la situación actual, entendiendo en primer lugar en una Rusia con 2 culturas: la cultura europea, que no se diferencia absolutamente nada de la cultura del norte de Europa, y la cultura minoritaria, pero posiblemente históricamente dominante. Esto te lo estoy como preguntando, Y la parte mayoritaria, socialmente mayoritaria, que es la asiática, que es la Rusia más profunda, que tiene otra concepción cultural diferenciada y que representa posiblemente la opción en torno a la que Putin desarrolla una estrategia. En torno a lo que es Eurasia, en torno a lo que es la alianza con China, o la India, que está ahí
en frontera con ellos. Yo creo que esto, o bajo mi punto de vista, yo creo que esta es la opción, una opción estratégica que Putin desarrolla partiendo de la concepción cultural capitalista, pero asiática, que en su historia nunca ha sido imperialista, igual que nunca ha sido imperialista China o la propia India. Es decir, que no todo capitalismo desarrolla el imperialismo, aunque evidentemente sí las necesidades del beneficio y de la explotación de los trabajadores. Quería preguntarte si esta perspectiva que en algunos intelectuales están dando sobre el tema del desarrollo de Rusia, tú lo valoras, pues, esta idea. Otra pregunta. Sí, todas. Había una... Usted me parece que quería preguntar y después... Vale. Y se acabó. Primero, quería puntualizar una idea mía. Yo no llamaría régimen de Putin, me parece como calificación errónea. O sea, el régimen es oligárquico liberal conservador que se instala en el 91. Es decir, oligárquico por el origen, por la forma de acumulación de capital, liberal en lo económico y conservador en la pantalla política. No subrayaría mucho lo de nacionalismo, porque no es lo mismo ruski que россияне, que quiere decir ciudadano. Y ese ha sido uno de los aciertos de Putin, mantener ese equilibrio. Porque ahora mismo, a raíz de lo de Ucrania, él tiene problemas con la oposición nacionalista rusa. Y tiene problemas con la oposición roja también. Porque lo interpelan que ha sido zigzagueante en el asunto de Donbass, que lo ha sido. Eso primero. Y segundo, quería puntualizar en cuanto a la idea de lo asiático y lo europeo, en la mentalidad rusa. Bueno, yo nací allá y crecí hasta los 17 años allá, y me parece que lo de asiático y tal es un poco reflejo de lo que se nos pinta aquí. Pues la inercia asiática yo no la veo por ningún lado, y Putin se apoya a las fuerzas que tú más o menos manifestaste al principio. Solo que hay que añadir una cosa, no solamente la degeneración del funcionariado administrativo y del partido, que ocurre en los 80 ya, o sea que no es un problema que llegó Gorbachev y los vendió y tal. O sea, esa degeneración comenzó allá, pero también hay un factor que se llama el de la criminalidad organizada, que ya estaba en esa época, es decir, se consolida la época de Brezhnev. Y los efectos centrífugos que se producen están basados en la consideración regional entre los intereses de las... Vamos a ver, un director de fábrica que escamoteaba una gran producción de la fábrica y la exportaba, por ejemplo, para los países vecinos de Asia Central, tenía que tener contactos con una organización criminal que pudiese exportar eso de forma ilegal y luego ese dinero depositarlo en algún lado, porque en aquella época no se podía abrir una cuenta, ¿no? Entonces, ese elemento cuenta mucho en la característica de la oligarquía actual, en Rusia y en el resto del espacio postsoviético. Si en Rusia se produce un cambio en el 2000 hacia cuidar un poco la soberanía, en Ucrania eso no se produce. Eso es como si hubiera seguido lo de Yeltsin cuesta abajo y bueno, hemos llegado donde hemos llegado. Y segundo punto, perdón por extenderme, con respecto al momento actual, con lo que se ha gestado en el estrecho de Kerch, que se está usando como un acelerador de la histeria rusófoba y todo esto por la OTAN. ¿Cómo tú evalúas que pueden desarrollarse los acontecimientos? Porque hay que tener en cuenta que hasta el día 23 o 26 Poroshenko tiene el estado de excepción en Ucrania, pero se le va a acabar en eso el 26 de diciembre, y él necesita no perder las elecciones de mayo, es decir, la necesidad de una provocación a gran escala que justifique la ampliación del estado de excepción, que lo apoya Estados Unidos y lo va a apoyar la Unión Europea, pase lo que pase. ¿Qué evalúas? ¿Qué posibilidades podemos tener en las próximas semanas algo serio?
y voy a referirme un poco a la política exterior de Putin en relación con la política exterior de la Unión Soviética, cuando era. Yo veo algunos aspectos muy vinculados entre la política exterior de Putin y la política exterior soviética, posiblemente porque se ha visto forzado a realizar una política exterior que le obligase a defenderse de las agresiones. Pero también la pregunta es, ¿forma parte de una política de Estado esa política o es una política solamente defensiva? Bien, muchas gracias a la primera intervención. Ha hecho una descripción muy útil. No tengo nada que comentar. O sea, la descripción de Rusia como sociedad desarticulada, ¿no? Bueno, es interesante. Yo creo que es correcta, ¿no? Yo creo que se puede abundar mucho en esto, ¿no? Todo lo demás o sea, es una estampa costumbrista, ¿no? O sea, parece un libro de Svetlana Alexievich, ¿no? No sé si la conocen, es un poco las tres generaciones, allá es un lujo de descripción. Los rusos son muy pesimistas, es imposible cambiar las cosas. No hay que asombrarse mucho, vivimos en un país que es un poco eso. Yo ahora he vivido en Francia estos últimos años y, ostras, da gusto vivir en un país donde el pueblo a veces gana, ¿no? Y como el pueblo a veces gana, el gobierno respeta al pueblo, ¿no? Y eso crea una dinámica completamente diferente de la nuestra, ¿no? Que somos un pueblo que, según nos explicó el Quijote con gran sentido de la dignidad, que reaccionamos ante la injusticia, pero nos dura 5 minutos el enfado y luego ya ahí se acabó todo, ¿no? O sea que sí, es verdad todo eso. Es imposible cambiar las cosas, somos muy pesimistas, pero también hay algo en los rusos, yo no sé si habrá cambiado en las nuevas generaciones, pero en las generaciones maduras pesaba mucho, es ese recuerdo genético, no sé si tú estarás de acuerdo, en que el protagonismo del pueblo aún empeora más las cosas. O sea, si nosotros tomamos la palabra y nos revolucionamos, aún es peor, ¿no? O sea, los recuerdos genéticos de los sufrimientos de la revolución, todo eso, no sé. En mi época ya se hablaba mucho de esto como un factor de esto. Pero es verdad que los rusos, bueno, han sido históricamente poco explosivos, pese a lo que la idea que nosotros solíamos tener de esto, ¿no? Del pueblo ruso. El pueblo de la revolución, sí, fue el pueblo de la revolución en un momento dado, pero también fue el pueblo de muchas cosas más, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si uno compara la historia rural rusa con la francesa, bueno, en Francia tienes las jacqueries, estas crónicas, y en Rusia es una vez por siglo, una cosa así, ¿no? O una o dos, no más, ¿no? No podemos clasificar a los pueblos como pues más o menos revolucionados, no sé, pero yo veo que también en la Rusia de hoy están pasando cosas, ¿no? En uno de los últimos festivales de Berlín, las películas rusas que llegaron me chocaron mucho porque eran muy sociales, ¿no? Se volvía a hacer un cine social. Luego estaba viendo cosas en la izquierda en Rusia muy interesantes, ¿no? De las mejores contribuciones al marxismo moderno a veces se leen en revistas rusas, ¿no? Estoy pensando en el Alternativi, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de personas allá. Hay creación. Hay creación, sí, hay una creación. Y luego hay una capacidad en el pueblo ruso extraordinaria, pues, que todos nosotros percibimos y conocemos a través de su literatura, a través de tantas cosas, ¿no? Que hace que la experiencia de vivir en ese país pues sea una tremenda lección humana también, ¿no? Rusia, Europa, Rusia, Asia, todo esto, ¿no? El libro se abre con una cita de Pavel Miliukov que dice: Eurasia no es Asia, es Europa complicada por Asia, ¿no? Yo creo que Rusia puede ser definida un poco con esto, ¿no?
Has mencionado la alianza con China, también eso nos llevaría muy lejos. Yo creo que es un tema muy complicado y muy interesante, pero no, sinceramente no tenemos tiempo de abordarlo. La tercera intervención, la de el señor nacido en Rusia, pues no sé, me parece, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Respecto a lo de Kerch, a lo del incidente de Kerch, no tengo información realmente, no sé qué ha pasado ahí, no sé si realmente fue una provocación o, sí, bueno, si quieres, o fue un desmán. Lo que sí diré es que entre toda esta chernuja, ¿no?, que se publica sobre Rusia, esta leyenda negra, ¿no?, que se publica constantemente sobre Rusia, no impide que muchas de las cosas denunciadas sean verdad. Eso no, es como lo que hemos dicho antes sobre la política de derechos humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo, no sé cuál será tu impresión, pero la mía es que el avión aquel malayo, yo estoy convencido que se lo cargaron los rusos, ¿no? Yo estoy convencido que fue la batería esa. Yo creo que los que acusan a Rusia de aquello... Yo estoy seguro que no. Vale, pero es una impresión, ¿eh? Lo creo porque ese día yo estuve revisando un poco cuál era la reacción de los medios de comunicación rusos, y estaban muy inseguros, no sé, es mi impresión, mi olfato, si tú quieres. Luego hubo 2 o 3 versiones del Estado Mayor que eran manifiestamente falsas, la de aquel avión ucraniano supuesto que circulaba por allá, que resultó ser una componenda de estas que hacen en internet, ¿no?, de meter una imagen de un avión y tal. En fin, luego también creo que el caso Skripal probablemente fue una chapuza del GRU, ¿no? Yo creo que este agente... Para mí el misterio del caso Skripal no es que Rusia se intentara cargar a este señor, sino más bien por qué. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Skripal para merecer merecer entre comillas, que no merecer ser castigado de esta forma, ¿no? Pero son dos reflexiones que hago en un mar también de propaganda y de esto que existe y que es la propaganda, intoxicación. Intoxicación, sí. Muchas gracias.